Ok, profe, pues mi nombre es Ander Daniel Martínez García, soy estudiante de la Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos. Estoy estudiando el cuarto semestre de la carrera para maestro de educación física. El día de hoy, pues, este, vengo a hacerle una pequeña entrevista, la cual, pues, le pide información pues personal de usted, nombre, etc. Y pues también información respecto a su carrera como docente. En este momento voy a comenzar, profe. Pues la primera pregunta sería, si me puede dar su nombre completo, por favor. Claro que sí, mi nombre es Eduardo Ramírez Fonseca. Ok. ¿Cuántos años tiene, profe? 43. Muy bien. ¿Cuántos años de experiencia docente impartiendo la asignatura de educación física? Tengo 19 años más 10 meses. Muy bien. Que aparte eh, de, de sus estudios, pues, ¿qué más estudios tiene, profe? Yo tengo licenciatura en educación física titulada, más sin embargo también tengo una especialidad en evaluación educativa y un doctorado, pero no me he titulado, entonces todavía no lo cuento. Soy doctorante y hasta ahorita solamente soy licenciado titulado. Ok, perfecto. ¿Dónde estudió, profe? Yo estudié en la Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos en la generación 1996-2000. Perfecto. Ahorita, ¿en dónde labora actualmente, profe? Yo trabajo actualmente en la Escuela Primaria Ingeniero José G. Valenzuela, ubicada en el Infonavit Papá. Es del sector número 1 de educación física de escuelas federales en el nivel primaria de la zona escolar 7. Niveles educativos primaria, ¿verdad, profe? Correcto. Muy bien. ¿Por qué decidió o por qué decidió estudiar o ser docente de educación física? Bueno, de inicio porque me llamaba la atención el deporte, siempre me ha gustado. Y ya estando adentro me di cuenta que la educación física, o mejor dicho, el deporte solamente era una rama eh, que, es- que, que tiene que ver con el deporte, pero educación física es mucho más completo, es más diversificada y el deporte escolar es una ramita solamente. Entonces, aún así, ya estando dentro, me percaté de la gran relevancia que tiene la educación física y pues me logré enamorar de ella y entonces, pues desde entonces aquí estamos viviendo juntos. Ok. ¿Por qué considera la asignatura de educación física importante? La educación física es de mucha importancia para la humanidad porque desarrolla al ser humano en todos sus componentes que, lo, que son parte del mismo, que tiene que ver con su bienestar y con su desarrollo, la parte emocional, la parte mental y la parte física, ante todo. Y por ende busca la armonía de todos los elementos para hacer del individuo eh, que logre estar en armonía. La educación física genera armonía, genera bienestar en el ser humano, sobre todo porque atiende a la prevención. Okay. Muy bien. Profe, cuando estábamos con con la modalidad presencial, ¿cómo realizaba el diagnóstico usted a sus alumnos? Mira, lo que viene siendo el diagnóstico escrito, hay uno que, nos, que es un uso y costumbre de los tiempos
a mí me tocó iniciar en nuestra, en nuestro trabajo, que era solamente sobre datos generales de peso y talla y edad, y luego se saca un índice de masa corporal. Era una evaluación diagnóstica que todavía, bueno, y también incluso había una evaluación diagnóstica de capacidades físicas, eh, fuerza, reacción, velocidad, no, la resistencia no, flexibilidad sí, y pero ya se dejó de proceder, al menos en nuestro nivel. Así arrancábamos. La evolución que te comento, la de los datos generales, que tiene que ver con la salud, es así todavía, incluso se suben a la red web, son datos básicos que se piden. Y en relación al desarrollo motriz, del alumnado, una evaluación muy general es que en las primeras sesiones sí buscamos unas actividades que nos den un parámetro de cómo está el alumno de ese nivel. Nada más en una sesión, máximo en dos, al inicio del ciclo, eh, este, que nos dé un parámetro en una actividad en específico, que nos diga cómo anda el grupo en general y en lo particular. Muy bien. ¿Usted cómo realizaba sus planeaciones? Nosotros, pues, yo manejo un formato ahí en ese formato, lo involucramos todos los datos básicos que se requieren en una planeación y dentro de la misma, pues vienen las actividades a realizar que pues van a ir encaminadas al aprendizaje que estamos buscando, al aprendizaje esperado y por ende, pues también buscando un objetivo o un propósito y pues por lo mismo, por la estrategia que se va a utilizar y bueno, también ahí un poquito en relación a la evaluación de la misma actividad, pero pues es un formato en general donde aterrizamos las actividades, sobre todo que vamos a hacer. Ok, ¿por qué es importante la planeación fundamentada, profe? La planeación fundamentada, pues es básica porque en base a lo que queremos lograr, en base al aprendizaje que estamos buscando esperar en el alumno, pues vamos a planear y entonces esa actividad que estamos planeando, también tenemos que buscar de qué forma se la vamos a acercar al alumno y ahí donde entra la estrategia que vamos a usar en relación a la didáctica. Entonces, y al final, pues hay que retroalimentar, hay que evaluar para retroalimentar si realmente fueron actividades digeribles, actividades que pudieron en lo general realizar y por ende, pues, si están apropiadas o si fueron muy, súper fáciles y pues no se logró un desafío y entonces pues tenemos que buscar entonces el, encontrarle un poquito más de dificultad o más de creatividad a la actividad y por ende pues hay que buscar la estrategia didáctica para que así sea. Entonces, la planeación fundamental es básica para que realmente lo que vamos nosotros a plasmar pues tenga una relevancia en lo que se busca, en el aprendizaje que se está tratando de obtener. Ok. También, ¿cómo evaluó usted las sesiones de educación física? Por lo general, mis evaluaciones son en base a observación. Sí, así como te comento, la actividad fue sencilla,
la actividad tenía su dificultad, está fuera de su capacidad. Entonces ahí hacemos las adaptaciones y las adecuaciones. Eh, Manejamos una lista de cotejo, no es diaria, bueno, al menos yo no la manejo por sesión, este, la hacemos de manera esporádica para mantener una constante, una frecuencia, pero la realidad, o sea, mi realidad es esa precisamente, ¿no? Quizás por la cantidad de grupos, quizás por la cantidad de alumnado, pero hablando como es la universidad, así lo manejamos con una lista de cotejo para ver si estamos logrando objetivos de manera individual o de manera general y vamos avanzando. Pero ante todo, yo sí utilizo, y eso es constante en cada actividad, pues la evolución constante es en base a observación. Ok. ¿Qué estrategias didácticas usted utiliza? Pues mira, en edades inferiores, o sea, primer ciclo, primero y segundo, sobre todo uso mucho cantos y juegos, rondas, juegos de persecución, eh, juegos de inducción también y de creación en relación a si cuento con material suficiente para manipulación de manera, pues trabajo de manera individual, vamos a pensar, tengo bastantes aros o bastantes cuerdas o bastantes pañuelos o bastantes pelotas, entonces trabajo cada quien, agarro de exploración en cuanto a la manipulación y incluso a la creatividad también, para que el desarrollo motor se logre. Entonces, de manera individual, eh, también pues, de manera en parejas, en tercias, cuartetas, este, ya en segundos ciclos y terceros, pues manejo mucho los circuitos, las formas jugadas, este, y, y bueno, todo lo que nos lleve a lograr el objetivo. Perfecto. ¿Por qué usted considera que son buenas, profe? Dichas estrategias, Así es. bueno, porque dan el resultado que buscamos, ¿verdad? Eh, es importante, tenemos una gran ventaja en la escuela que hemos ido logrando hacer un banco de material Ujú. donde casi estamos logrando el objetivo de tener material por alumno. Sí. Y eso nos da la gran posibilidad de que durante un buen tiempo de la clase se logre trabajar de manera individual en la manipulación de cierto implemento que ayude al desarrollo de un objetivo que le pegue a un aprendizaje. Entonces, considero que las estrategias que yo he usado son buenas porque me ayudan a lograr los objetivos. Ok. Eh, ¿Cómo usted trabaja o atiende a los alumnos con necesidades educativas especiales? Tengo que hacer una adaptación. He tenido alumnos donde tienen una barrera muy en específico. He tenido de autismo y he tenido también con discapacidad motora en un brazo o en un pie. Y, y bueno, hay que adaptar la actividad para con ese alumno en especial. Entonces, para que logre el objetivo en base a su realidad. Si estamos trabajando el bote de pelota o el cachar, el atrapar, el reptar, bueno, pues hay que adaptar
algunas actividades, hay que hacer adecuaciones curriculares incluso también buscar las estrategias para cómo hacerle que este alumno que tiene una barrera pues logre alcanzar un aprendizaje en base y sin, en base a su realidad y que no tenga nada que ver su impedimento. Ok. Ahora con esta nueva modalidad, profe, que es en línea, ¿cómo trabaja con sus alumnos y cómo logra evaluar ahora sí que los aprendizajes? Nosotros, desde que inició la modalidad de Aprende en Casa, nos coordinamos con dirección y con maestros y padres de familia para trabajar por la modalidad de Classroom. A través de un tablón, nosotros por semana les estamos enviando una actividad, un plan de clase. Ellos lo analizan, ya sean sus padres o los alumnos, depende de la edad. Revisan cuál es la actividad que se les está solicitando en las instrucciones y en la sesión, y ellos llevan a cabo y lo graban o le toman foto o video, incluso o hacen la descripción y toman foto a la descripción y mandan su evidencia y yo a toda evidencia que llega yo le pongo la calificación máxima, o sea, no me ando poniendo otra cosa que no sea el 100. Yo soy muy consciente de que ya el simple hecho de estar en comunicación, en contacto, para mí ya tiene un valor muy significativo y por ende yo les otorgo el máximo porque el objetivo es que estemos bien a distancia y que se mantengan en la actividad o al menos en comunicación con esta asignatura, y ya llegará el momento de que podamos remediar todo lo que en este año o año y medio pues no lograron asimilar. Ok. ¿Qué aprendizajes ha tenido con esta nueva modalidad a distancia usted como docente? Pues sobre todo en la parte tecnológica, me he tenido que adaptar a una nueva realidad y aprender, aprender nuevos conceptos y conocimientos que no tenía. Y también el que nos damos cuenta que hay mucha información en el Internet que son muy útiles y que antes a lo mejor no le dábamos la importancia porque no teníamos la necesidad, pero ahora nos damos cuenta que ahí están presentes y que también van a quedarse para futuros momentos. Pero el mayor aprendizaje que me da a mí esta nueva modalidad es que en definitiva no hay nada mejor que la sesión o los momentos presenciales. Eso es lo que añoramos y lo que ya todos deseamos, alumnos y maestros. Perfecto. ¿Considera importante conocer el contexto, perdón, de los alumnos para poder planificar las actividades de clase? Sí, es importante el saber cuál es el contexto en el cual se desenvuelven, si es una comunidad eh, con muchos problemas sociales o sin problemas, o una comunidad hasta cierto punto activa o muy sedentaria, o una comunidad que tiene un problema de contaminación visual o de sonido o de incluso de atmósfera, ¿no? Suele suceder, ¿no? Que hay comunidades que viven a las cercanías de contaminaciones que realmente dificultan la práctica, al menos de nuestra materia.
Sí. No es mi caso, la comunidad donde yo me desenvuelvo es una comunidad socialmente media, media en cuanto a, en todos los sentidos, eh, pero muy, muy activa, muy dinámica y que tiene mucha aceptación nuestra asignatura porque es, empata con la forma, con la necesidad de la comunidad y bueno, creo que hay una buena empatía con nuestra asignatura. Ok. ¿Cuál ha sido uno de sus grandes retos como docente de educación física, profe? Pues uno de mis grandes retos, ahorita analizando la situación, es mantener la calidad de la materia que me toca impartir, con la cual iniciamos hace 20 años. Si hago un reencuentro en la línea del tiempo, pues mis primeros 10 años a mis últimos 10, he bajado la frecuencia de calidad, no, todavía no a un nivel malo, me considero todavía estar en un estado óptimo, bueno, más ya no excelente, como quizás si yo me hago una autoevaluación y analizo mis tiempos en relación a cómo inicié mis primeros 5 años, pues, este, añorados, el máximo, y de ahí vienen otros 10 años, o sí, 10 17 años muy estables, en un estado ya no de excelente, pero sí buenos, y mis últimos 2 o 3 años ya los considero buenos a regulares. Y pues sí me inquieta, mi gran reto es cómo siguen mis próximos 17, ¿ah? O sea, porque son los que me quedan. Sí. Entonces, ese es mi gran reto, mantener un nivel bueno, de regular a bueno. Eh, yo no hablo de una clase al día, hablo de 8 clases diarias. O sea, la calidad con la que doy mi clase de 8 a 9 de la mañana o de 9 a 10 de la mañana, mantener esa calidad a las de las 3 a las 4 de la tarde, todos los días. Ese es a lo que me refiero. Y con todos los grados, o sea, desde niños de 6 años hasta los de 12 años, que es el nivel donde me manejo. Entonces, estamos en la búsqueda de que así nos mantengamos. Es clave el predicar con el ejemplo, es clave mantenernos en salud. O sea, nosotros tenemos que estar sanos para poder mantenernos en ese ritmo, porque pues no, no, un maestro de educación física no puede sentarse, o sea, son 8 horas parados. Es muy diferente a un maestro de grupo que se cansa de la mente, Ujú. porque es complicado también ser maestro de grupo. Pero el maestro de educación física, el cansancio es físico y no puedes estar o sea, no se te puede permitir o no está bien visto el que tengas un momento de sentarte en esas 8 horas laborales. Hay sus márgenes de tiempo, por eso la clase es de 50 minutos. Ahí agarras tus 10 y eso es lo que hay que hacer, que el maestro de grupo directivo lo comprenda y lo entienda. Esa es nuestra tarea indispensable para mantener el ritmo a las 4 de la tarde todos los días. Hay que defender tus 10 minutos de descanso para que los otros 50 en ningún momento te sientes, sino realmente estés dando pues el máximo o al menos el estado óptimo, ¿no? Ok. Eh, ¿Qué consejo usted me podría dar como futuro docente de educación física? Pues se escucha cursi, pero el primero es enamorarte de tu materia, de tu profesión. Es
realmente darle el valor y ponerte, como se dice, la cachucha y la camiseta, ¿no? Y los tenis, ¿no? Es decirte, esto es a lo que me voy a dedicar y realmente me llama la atención, me agrada, me gusta, entonces tengo que ser congruente. eh, ¿Y qué es ser congruente? Pues tengo que ser una persona que refleje también, pues, eso, que refleja la educación física, armonía, salud, energía, fuerza, alegría, energía. Entonces, mi recomendación es que seas una especie de todos esos componentes que la educación física muestra como asignatura, que tú seas el reflejo de, tú como persona, el reflejo de todas esas virtudes, ¿no? Dándole a la educación física como un ente con vida que refleja destellos de luz, de virtudes, pues esas que tú como persona también las puedas reflejar hacia quien te rodea. Y eso entonces te va a facilitar y te va a hacer sentir pues, que estás en el lugar correcto. A partir de ahí, pues es seguirte preparando para que entonces busques en lo posible eh, en tus fases poder disfrutar tu función. Si es ahorita en la clase directa de educación física, es disfrutarlo y cuando llegue el momento, este, en base a la preparación, pues, ¿por qué no pensar en un posible ascenso, que es un derecho legítimo de aspiración que todos debemos de tener? Y que pues hay que buscarlo porque tiene que ver también con el hecho de llegar a otra fase donde también puedes aportarle hacia la educación física, ¿no? Desde una fase ya de organización. Ok. Ya me lo terminamos, profe. Ya nos quedan 5 preguntitas. Adelante. ¿Va? ¿Qué es lo primero que usted considera, profe, para realizar una planeación para cada grupo? Para acá, para los alumnos, ¿sí? Así es. No, pues hay que considerar primero el aprendizaje que se va a buscar y viene en base a, pues, a cuáles son los componentes, a cuál vamos a nosotros a- a incidir, a buscar desarrollar. Eh, Hay que considerar primero, pues, en dónde vas a realizar la actividad, el clima, el tipo de alumno que tienes. Hay que considerar el espacio físico en el cual te vas a desenvolver. Yo considero mucho el evitar actividades donde, en base a experiencia, me he dado cuenta que, pues un alumno se te puede lastimar. O sea, si yo voy a hacer un juego de persecución, yo me he prohibido trabajar en el patio, en el cemento. Ujú, Tengo la gran ventaja que tengo una cancha de zacate, ujú. aparte de mi cancha de cemento. O sea, soy de una escuela privilegiada. Entonces, yo puedo trabajar en dos espacios físicos dependiendo del objetivo. Si es de persecución, nos vamos hacia el área de zacate por si hay alguna caída, eh, no sea de gravedad, porque he tenido juegos de persecución donde en cemento, en mis primeros años, y tuve una fractura de un alumno y bueno, todo queda en la experiencia. Fractura de un brazo, ¿no? Pero pues sí, fue en clase y bueno, yo creo que es lo que tenemos que buscar en casa sobre todo. Que tus actividades eviten el riesgo de lastimarse. Primero, antes que todo, la integridad del alumno y que tus actividades no propicien el riesgo. Tuve un practicante que incluso hizo un juego y me tocó observarlo con niños chicos que tenía que ver con un juego de reacción
donde es como el 1, 2, 3 calabaza, y entonces él se ponía y todos se iban así hacia él, pero el que lo decía estaba pegadito a una barda en el pórtico, y bueno, al final todos los niños quisieron llegar con él, y pues ahí hubo aplastamiento, ¿no? O sea, haz de cuenta, todos ahí lo embarraron, y pues el niño pues, chillando, y entonces esos detallitos que antes, por ejemplo, me acuerdo que ponía un bastón, que es un palo de escoba, y yo tenía mis 30 bastones y quería que saltaran, o sea, lo ponían ellos de manera vertical enfrente de ellos, y ellos se ponían de un lado y ya a saltar derecha, izquierda o enfrente de atrás, pero también un niño sin querer lo pisa. ¿Y qué hace un bastón para los jóvenes? Pues va a rodar. Ajá, gira. Y bueno, una caída de sentón, hasta ahí quedó. Dije, no, no lo vuelvo a hacer en el cemento, mejor que salte en otra cosa, o sea, cualquier otra cosa que no vaya a rodar. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que busques actividades y que analices si esa actividad va a generar, o sea, dónde pudiera estar el riesgo. Es eso más que nada, para que no te pase porque si en base a la experiencia, pues yo lo tuve que vivir, te digo, te platico esas dos que viví y bueno, uno lo que menos quiere es que les pase algo a sus alumnos. Okay. ¿Qué es lo que más se le ha dificultado al momento de diseñar una clase para un niño con necesidades especiales? Híjole, hacer la adaptación es difícil y complicado, va a depender de... Tuve yo una alumna, Shanti, recuerdo que tenía autismo y ella no le gustaba mantenerse en formación o en la actividad y optaba si yo entregaba al principio aro por alumno, pues sí lo agarraba, pero si estábamos haciendo que hay que trabajar con este brazo, luego hay que lanzarlo, aplaudirlo, bueno, ella ya estaba en otra dinámica, ella ya estaba mejor acostada sobre el aro, se aventaba, rodaba, se iba hacia el campo de zacate, lo aventaba, entonces, y no estaba planeado. Entonces, la realidad de las cosas, para ser muy honesto, no, en su principio no lo planeaba. Luego me daba cuenta, ¿sabes qué? En el caso de Champi, este, pues va a haber libertad para lo que ella realmente le motive. Y de repente nada le motivaba y se apartaba y prefería estar sentada. Ella tenía un problema de obesidad, pero era una ternura verla. Se encerraba en su mundo. Y entonces, en vez de verla sentada, toda la clase, mis 20 alumnos trabajando, ya sea con balones de básquet, todos haciendo botes o haciendo tiros, haciendo pases, y de repente la miraba yo, me distraía un poquito de la clase y observaba que ella ya no estaba, que estaba mejor allá, pues sentada, acostada en su mundo. Entonces, yo lo que buscaba hacer era, la adaptación no estaba escrita, pero le decía a una o dos alumnos, es que ve con Chanti, ofrécele una cuerda, ofrécele una pelota. Cuerda no, porque no vaya a ser que sin querer pelotas, aros, siempre le dábamos, le gustaba mucho lo que eran los aros. Entonces ella, o la pelota, ella buscaba y ella solita hacía el trabajo de lo que ella quería. Y de repente ya andaba lanzándola y correteando la pelota. Entonces como que en su mundo ella estaba haciendo Entonces la adecuación pues la hacía en el momento. Okay. Profe, ¿cómo lidiar con esos alumnos que llevan así su paciencia al límite? Así que dice usted que es un alumno súper inquieto que ya le dijo una vez, dos veces, ven para acá, pon atención a la actividad, deja sus balones ahí, deja las cuerdas ahí. Sí, siempre hay un alumno así como que tiene esa facilidad como que de pum, o Sí, fíjate que
Me ha tocado de todo. Por lo general yo uso la psicología inversa, o sea, los pongo al principio a hacer un calentamiento, les doy ciertas responsabilidades. Eh, Cuando hacemos equipos y que nadie quiere estar con él, este, siempre estoy buscando la estrategia de que alguien busque, o sea, siempre buscarle el trabajo en pareja, en tercia, siempre quedan ahí, dis- dis- los discriminan por lo mismo. Eh, Cuando de repente estamos haciendo el ejercicio y que es hacer zigzag y ellos alrededor están tirando los fondos, entonces lo que hacemos es, ven, levántalos y sí lo hacen. Ya a partir de ahí, cuando te das cuenta que demuestran una por lo general no me ha pasado, no, pues no lo voy a hacer o lo hacen tardándose. Entonces lo que yo hago es acercarlos, sigue la actividad y sigue funcionando la actividad y a él lo exento de la actividad y lo tengo a un ladito, a un lado de mí y yo sigo dando indicaciones, bien hecho, levanta más el brazo y están los 20 trabajando, los 25 y a ese lo tengo en la congeladora, a un ladito de mí. Y se aburren, pues, y entonces, profe, ya puedo meterme a la fila. Este, Dime tú, si vas a hacerlo, sí, si no, pues aquí quédate. No te voy a mandar al salón porque no sé qué vas a hacer, no te puedo cuidar allá. Aquí quédate, aquí a un ladito de mí, pero si lo quieres hacer, por y entonces trabajo la manera de que agarren la conciencia y fíjate que sí me ha funcionado. Pero trato de no enojarme, fíjate, o sea, es raro que me saquen del cabal, más bien pues somos los adultos, buscamos, yo uso una estrategia que es darle la indicación, hey, hazlo, pero si te das cuenta de que, ok, o sea, realmente lo que quieres es, vienes con el plan de hacer la maldad, órale, ok, pues vente aquí conmigo y te congelo de la actividad, pero aquí conmigo, no te vas a ir a otro lugar. Y se aburren a estar a un lado de uno, la realidad de las cosas, y me acompañan, hey, vente para acá, vente. Y ahí está, lo traes de que no haces nada, pero pues aquí a un ladito no vas a hacer daño. Y sí, me ha funcionado. Ok. Eh, ¿Qué tan importante es que tenga una buena comunicación usted con el maestro de grupo para poder diseñar su actividad? Fíjate que yo considero que tengo una muy buena comunicación con los maestros de grupo, porque siempre pues hacemos un checklist al final de la clase. Les entrego el grupo y les digo, "Oye, pues, Sánchez, pues el grupo inquieto, pues pasó esto con él, hubo una rispidez en la fila, no quería respetar la fila. Eso sí, se da muy seguido el tema de que es una constante el buscar sacarle ventaja muchas veces a las situaciones, y que es algo que tenemos que trabajar con los alumnos, no nomás es la parte física motriz, sino la parte cultural, educativa en relación a valores y actitudes que tienen que ver con el tu buen comportamiento en una sociedad, ¿sí? El saber pedir las cosas, el saber formarte, el saber hacerlas, el que no todo es ganar, el que lo importante es el desarrollo, entonces, el tolerar la frustración, bueno, entonces, todo eso se platica con los maestros de grupo cuando surge una situación y yo sí paso un reporte al final de una clase si hubo algo. Si no hubo nada, si todo fue muy ordinario, sin novedad. Todo bien, profe, excelente. Así.
no, pues sabes que sí hubo algo con esta, no, con esta niña, ¿no? Sabes que pasó esto, se están peleando, o esto, ok, para hablar con su mamá, ok, entonces, eso es bien importante, sobre todo de conductas, más no, y a veces sí es importante, yo es algo que hago, oye, maestra, más o menos ahorita están viendo o en qué parte están en cuanto a conceptos de letras, matemáticas o pensamiento matemático, para yo saber, yo traigo que traigo esto y quiero saber si, no, sí, pues, ok, ok. Pues les va a ser útil. Y así, o sea, la comunicación en todos los sentidos es muy importante. Y ya, por último, profe, este, ¿qué aprendizaje le gustaría dejar a las nuevas generaciones para hacer conciencia de que la salud es importante para nuestras vidas? Híjole, pues mira, si después de la pandemia salimos todos bien librados, ¿verdad? Porque sabemos que varios no salieron de ella, pero los que vamos a salir de ella, y si saliendo de la pandemia no nos quedó el mensaje de lo que es muy importante para que estés prevenido para un tema como lo que pasó, como para de esta pandemia, que es que tienes que cuidar tu salud. Entonces, pues realmente no sé qué tenga que suceder para que tomemos conciencia. Hablo de la comunidad en general, pero hablando ya en específico del docente, del maestro de educación física, híjole, pues no le veo yo sentido estar en esta profesión y no comprender que es básico, es indispensable la salud, que tenemos que primero vivirla nosotros para que el alumno lo pueda entender, que, pues, es fundamental y que la educación física les va a ser útil, pero que esa te va a llevar después a la práctica de un deporte en específico o de varios, o simplemente de una actividad física que te va a quedar de manera permanente, un hábito. Entonces, es muy importante el que nosotros seamos promotores de la salud, pero en un principio porque lo vivimos, porque lo enfrentamos y porque somos parte de esa comunidad que vive en relación a estar bien de salud. Y para estar bien de salud necesitas forzosamente eh, hacer un análisis de qué es lo que haces bien para estar bien de salud y qué es lo que no estás haciendo bien. Entonces, ahí es donde uno tiene que hacer un punto de conciencia para decir, le tengo que bajar a esto, ya sea alimento o sedentarismo. Y en esto que estoy bien, pues es mantenerse. Pues si es ejercicio, excelente. Y si es alimentación regular, pues excelente. Entonces, uno tiene que irse midiendo, yo creo. Bueno, pues, profe, con esta pregunta terminamos esta entrevista. Muchas gracias, profe, por haberse tomado el tiempo, por habernos dado la atención, pues, más que nada para respondernos, y por esos consejos, pues, que más que nada, ahorita que yo estoy aprendiendo y estoy estudiando, pues, la verdad que son de mucha ayuda para mí, pues. Claro, no, te entiendo. Y esto es generacional, Ander. Ahorita, así como yo te estoy viendo, yo me vi en un tiempo. Y quizás como tú me estás viendo, en algún momento te podrás ver a 20 años de trabajo. Lo ideal es que incluso mejorando, hay un caminito, o sea, no es mantenerse nada más en la educación física, sino hay que aspirar después de ella, pues yo ya estoy ahorita pensando en esa transición, pero
pues es una transición legítima que tiene que ver con las fases también de vida de cada uno, ¿no? Y de lo que también uno ha ofrecido. Pero soy muy consciente de que si no lo logro, entonces, ¿qué me va a mantener aquí siendo coherente en esta profesión? El yo mantenerme en un estado óptimo de salud. Y entonces ya haremos adecuaciones para, para que entonces la salud no merme, y sino que al contrario, que incluso la misma, mi mismo trabajo, somos privilegiados, que el mismo trabajo me mantenga en un estado de salud. Entonces, no, es un gusto, Ander, apoyarte en esta tarea, excelente, y bueno, ya sabes, ahí tenemos forma de comunicación, en lo que podamos ayudarte, con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias, profe, y que pase buenas noches, ahora sí, que descanse. Sale, gracias, Ander, Gracias. buenas noches, igualmente, saludos. Salud.